¿Qué hay? Buenas tardes. Bueno, si dentro de la medicina pudiéramos establecer, o quisiéramos establecer, o se ha establecido, ha habido quien ha establecido un grado de dolores en bueno, las distintas patologías del ser humano, los grados van, en primer lugar, la pancreatitis, que esa es la digestión del páncreas por sí mismo, por cualquier tipo de problema. En segundo lugar, el cólico nefrítico. Bueno, pues esa afectación que, bueno, el que ya haya pasado ya conoce de los dolores que eso plantea. Y en tercer lugar, el parto, en cuanto a que, bueno, como liberación y como todos los dolores del trabajo de parto, que se llama en medicina, todo el dolor que conlleva con el tema de la contracción uterina hasta finalmente expulsar el feto. Entonces, en ese sentido, cuando las mujeres dicen que el mayor dolor que se supone que pasan y que solo ellas pueden soportar, y cuando se refieren solo al tema del parto, bueno, pues no, hay otros dolores por encima de eso. Sí, insisto, si pudiéramos realmente valorar la capacidad dolorosa o tuviéramos algo que nos dijera, pero entre otras cosas, y desde la química, desde la medicina pura, desde la ciencia pura, sí, bueno, pues en principio, ¿por qué? Porque el problema de la pancreatitis es una autodigestión del páncreas. Por cualquier tipo de problema puede haber un bloqueo de la eliminación de las enzimas pancreáticas, de los enzimas pancreáticos, que son los que tienen que ayudarnos en la digestión, y claro, la autodigestión del propio páncreas, obviamente con todas las terminaciones nerviosas, con todos los sistemas que tiene dentro de esa víscera, por supuesto que teóricamente, independientemente de que no hayamos tenido una pancreatitis, bueno, pues que se lo pregunten al que la ha tenido. En el caso del cólico nefrítico, bueno, pues en principio es un sedimento, depende de si es de oxalatos o de ácido úrico, en cualquier caso, por unos cambios de pH, unos cambios de temperatura o un movimiento después de un gran viaje, se produce un acúmulo en lo que se llama la pelvis renal, que luego se colecciona en el uréter. Entonces, como eso es fibra muscular lisa, y ahora hablaremos del útero como tal también, como tiene unos componentes el uréter de fibra muscular lisa, ante un dolor se contrae. Y como se contrae, en algún caso, cuando son piedras de oxalatos o de calicilatos, y no son de ácido úrico, que cristalizan en forma de aristas, y son esos que hacen sangre al bajar a lo largo del uréter hasta que llegan a la vejiga, incluso cuando salen al exterior, pueden seguir produciendo sangre, ese tipo de cálculos los conforma la misma contracción del uréter. Bueno, pues ahora vamos a hablar hoy de dos tipos de fármaco que tienen una relación directa con el ser humano y que actualmente, y debido a la estructura sanitaria de todos los países, a la forma de trabajo, a nivel de ginecología o de todos los especialistas, en el sentido de lo que se llama provocar el parto, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, pues porque claro, a lo mejor el especialista en cuestión tiene una serie de guardias, una serie de trabajos, y cuando una señora que está previa a un parto, previa a dar a luz, pues se utiliza de fármacos que provocan o inducen o ayudan a la producción del parto, a la inducción del parto. Bueno, pues sabemos todos lo que es un parto, más o menos, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues hay un útero que inicialmente, cuando estamos en etapa, cuando una señora no está en fase de gravidez, no está embarazada, bueno, pues ese útero tiene un tamaño pequeño y, bueno, tiene sus funciones en cuanto a que cada 28 días se produce una descamación, ya que no ha habido fecundación de ese óvulo que cae inexorablemente cada 28 días, hablando en la edad fértil de las señoras. Entonces, cuando no hay fecundación, se produce esa descamación, que no es ni más ni menos que una descamación de una preparación que ha hecho el útero para recibir o anidar a ese huevo, a ese futuro niño, para darle todo el aporte nutritivo, para darle todo el aporte necesario para que sea compatible con una gestación normal, que son, todos sabemos, los 9 meses. En el caso, bueno, de que haya habido una fecundación, ese útero multiplica desde que se inicia, desde su tamaño inicial, cuando estamos en etapa que no está embarazada, a cuando al término del embarazo multiplica por 10.000 la fibra uterina.
Y en eso también no solo es el tamaño, sino que cambia todas sus estructuras. Todas sus estructuras. El útero tiene una forma bicorne, acaba aquí, en la vagina, en el hocico de Tenca, el cuello uterino, y aquí está la vagina. Y en el trabajo de parto, aparte de que hay que juntar una serie de funciones en cuanto a qué, en cuanto a que hay que dar el aporte nutritivo para el feto en cuanto a la leche. Entonces vemos que en el útero como tal es una estructura que tiene una fibra muscular lisa, que funciona con contracciones autónomas, incluso en etapas en las que no está en embarazo, por algún tipo de patología o por algún tipo de alteración fisiológica, y necesita del concurso a lo largo de todo su proceso para luego finalmente dar a luz, necesita del concurso de una serie de sistemas, independientemente de que es autónomo, y que funciona con contracciones automáticas en su momento. Necesita del concurso, por supuesto, del sistema simpático, del sistema parasimpático, eso en cuanto a nervios. Luego necesita del concurso de unos sistemas de prostaglandinas que se segregan en el mismo cavidad amniótica, en el mismo endometrio, en el mismo miometrio. Luego hay una serie de hormonas que necesita ese útero para estimularse, que sería la oxitocina, las prostaglandinas, y luego el mismo estímulo mecánico del feto, que normalmente un niño, un feto por debajo de los 2,5 kilos es lo que se considera prematuro, no se le considera formado del todo. Cuidado, independientemente de esto, en medicina no es absoluto, quiero decir que la matemática no es auténtica en este sentido. Son cifras, pues más o menos orientativas, porque esto está claro que cuando tenemos unos padres que tienen una estatura, pues son pequeños, genéticamente, es claro que ese niño no va a tener unos pesos muy altos, ni unos pesos muy importantes, ni unas estaturas muy altas. Está claro que tendrá que estar en relación con los padres. Cuando algún padre o alguna madre dice, es que mi niño no crece, o es bajito, o es... la primera pregunta que hace cualquier especialista o cualquier médico es, ¿y qué estatura tienen los padres? Porque ese es el primer parámetro en el que hay que guiarse, ¿no es así? Pues bien, entonces los estímulos, vemos cómo el útero, para expulsar el feto, necesita de unos estímulos que en condiciones, digamos, de no parto también, no las tiene. Entonces tiene que alterar todas sus condiciones. Uno de los parámetros son el sodio y el calcio, según los cuales el útero va cambiando del potencial que se llama, en medicina de membrana de acción, pues si tiene, cuando el útero no está embarazado, cuando el útero no tiene ningún niño, pues el potencial de estímulo, el potencial por el cual ese útero se pondría a hacer contracciones, tiene una diferencia bastante importante con el potencial de estímulo por el cual se estimula ese útero para expulsar a ese feto cuando es a término, ese embarazo es a término. Hemos estado hablando de la oxitocina, de las prostaglandinas y de los estrógenos, la relación estrógeno-gestágeno. Esto es como estimulantes de la función del parto. Entonces hay, en lo que se llama la fisiología del parto, hay dos cosas muy importantes y necesarias y que tienen que ir absolutamente paralelas y parejas. Por un lado está lo que es la función contráctil de esa fibra muscular lisa para expulsar ese feto, para expulsar ese niño. Pero por otro lado, tiene que haber una dilatación del cuello uterino paralela y seguida para permitir que ese cilindro fetal, y ahora voy a explicar lo del cilindro, ese cilindro fetal salga por el canal del parto en condiciones fisiológicas y en condiciones naturales. ¿Qué ocurre a lo largo del embarazo? ¿Qué ocurre en un útero que no está embarazado? Hemos estado hablando de que los 3 factores de estimulación, entre otros, independientemente del factor mecánico de la existencia de la cavidad amniótica, de la existencia del feto
como estímulo en sí mismo mecánico para provocar la expulsión del feto, para provocar las contracciones uterinas y para inducir y alimentar esa dilatación uterina, puesto que de lo contrario, si ese útero, ese cuello uterino no se está dilatando como debe, no alcanza la dilatación correcta, por mucho que empuje ese útero, que además las fibras del útero funcionan entrecruzadas. Hemos quedado que es una estructura bicorne, y la tracción uterina funciona así, sería empujando el cilindro así. Claro, si yo tengo una estructura muscular que tiene además sus zonas, digamos, cuando ha llegado a término ese embarazo, que digamos que funcionarían como zonas marcapaso, que además al término del embarazo ha aumentado, porque estas estructuras que estamos hablando, estas sustancias, estas hormonas de las que hablamos, la oxitocina, por ejemplo, en las que se ve que en mujeres que no tienen hipófisis, sin embargo, sí se estimula de una forma natural la inducción al parto, pero de una forma natural, sin colocar, ya veremos cómo ahora se utiliza la oxitocina, cómo se utilizan este tipo de sustancias para inducir los partos. Entonces, el mismo organismo produce, segrega, el mismo organismo de esa señora, de esa madre, segrega la oxitocina necesaria para expulsar al feto. Pero hay una cosa, está clara que esa oxitocina existe en el torrente circulatorio de esa paciente. ¿Por qué? Cuando ese útero no está embarazado, no se producen estímulos uterinos, y sin embargo, cuando sí está embarazado, además de los estímulos que estamos contando, sí responde directamente ante los estímulos de la oxitocina. Pues en primer lugar, vemos que la fibra muscular lisa del útero aumenta su número de receptores específicos para la oxitocina. Hemos visto que el potencial, es decir, ¿cómo explicaríamos? El sistema por el cual se estimula esa célula cambia de cuando no está embarazado a cuando está embarazado ese útero. Tiene una diferencia de 20 microvoltios, que es lo que se llama el potencial de acción. Es decir, cuando es un útero que no es grávido está en 40 y cuando está embarazada está en 60, que eso es la estimulación, con lo cual es mucho más estimulable, está mucho más sensible a cualquier tipo de estimulación, desde la oxitocina, desde las prostaglandinas y desde los estrógenos, la relación estrógeno-gestágeno, que es exactamente esa relación la que hace que aumente el número de receptores, el número de gente que va a invitar a la oxitocina a que cumple su función, a que entre en esa fibra lisa, a que entre en esa fibra y produzca lo que nosotros queremos, que es el trabajo de parto. Y entonces que funcione aquello, porque hemos dicho que se conoce cilindro fetal, y además lo que se llaman las distocias de parto es cuando se rompe ese cilindro. En definición de distocia, pues hay una cosa que se llama el niño cuando está en saludo militar, brazo en saludo militar, que ese niño ha roto ese cilindro y ese brazo se ha descolgado. Entonces, como tiene que pasar por un canal del parto, porque ya sabemos que primero ese feto tiene que encajarse, luego se produce una rotación y una segunda rotación y al final sale. Entonces sale además por el hombro. En cuanto se desencaja de un lado, luego ya sale perfectamente cuando tenemos que hacer la maniobra desde fuera. Pero claro, si tenemos el problema de un niño en saludo militar, es decir, ese cilindro fetal se nos ha roto y hemos colocado actualmente, bueno, pues por las condiciones sanitarias, por la masificación, por lo que sea, se utiliza indefectiblemente, se coloca oxitocina intravenosa, porque la oxitocina tiene absorción por vía parenteral, por vía oral y por vía nasal, porque una de las funciones que tiene también la oxitocina es la de aumentar el aporte de leche de los canales internos al seno mayor en el pecho de la madre. Y de hecho, en muchos casos se utiliza por vía nasal la oxitocina para estimular ese aporte de leche. Pues bien, si tenemos que ese útero va aumentando, ha aumentado todo su número de receptores para la oxitocina de una manera fisiológica, de una forma natural, al final del embarazo.
cuando se está preparando para el parto, para el trabajo de parto. Pero claro, por otro lado, estamos viendo que necesitamos que ese cuello uterino se dilate. En este caso ya están trabajando las prostaglandinas. Entonces, vamos a ver, colocamos oxitocina en una mujer en la que, bueno, pues tenemos que el trabajo de parto, o bien queremos provocar ese parto porque existe riesgo de sufrimiento fetal, o podemos querer incluso inducir un aborto. Aunque bien en el caso de los abortos se inducen más con prostaglandinas, sobre todo porque las prostaglandinas trabajan e inducen al principio del embarazo, en el primer trimestre del embarazo, inducen las contracciones uterinas. No así como la oxitocina, porque la oxitocina, como está claro que depende del número de receptores donde tenga que ir a trabajar, depende del número de sitios, de puertas de entrada que le permitan entrar o no entrar en la célula y trabajar directamente bloqueando el sistema del calcio. Entonces, como además el sistema del calcio al final del embarazo se multiplica hasta 10.000 veces más que, igual que lo de la fibra, hasta 10.000 veces más que la fibra, que la actividad del calcio, sodio-calcio, que había en ese útero que no estaba embarazado, entonces vemos cómo hay una relación directa y es necesario, porque de poco me vale a mí colocar oxitocina a esa paciente, porque estamos hablando de farmacología, estamos hablando de que, bueno, la fisiología del parto, un parto de una manera fisiológica, de una forma natural, bueno, pues esa paciente, ella tiene todas y cada una de las hormonas, todos y cada uno de los sistemas nerviosos, simpático, parasimpático, todos y cada uno de los estrógenos, todo directamente en su organismo para controlar la expulsión del feto. ¿Qué ocurre actualmente? Actualmente, independientemente de que, bueno, ya es, digamos, un valor entendido el hecho de que cuando una señora va a dar a luz, lo primero que le dice a su ginecólogo o al que está de guardia, bueno, que le haga la anestesia esa epidural, que es una desconexión de la parte inferior de la columna vertebral para no tener dolores. Por otro lado, siempre, normalmente, últimamente, demasiado, quizás se está utilizando la oxitocina, oxitóxicos, estimulantes del parto, es decir, se provoca el parto, en el sentido de que para eso está esto, la oxitocina, las prostaglandinas, y eso que hablábamos de la relación, los estrógenos y las gonadotropinas, esa relación es la que hace que aumente el número de receptores hacia la oxitocina y aumente el trabajo de parto. Pero claro, sin el concurso de las prostaglandinas, que específicamente al final del embarazo, es decir, para inducir ese parto, las prostaglandinas inicialmente están indicadas y cuando se coloca, porque hemos visto que la oxitocina se puede absorber por vía oral, nasal y parenteral. Siempre se coloca por vía parenteral, por vía venosa, por vía sanguínea. ¿Por qué? Porque es la mejor forma de controlarla. ¿Cuál es el riesgo que tiene la oxitocina? Bueno, pues que si tenemos una paciente que por cualquier circunstancia, por cualquier cosa, no está haciendo una dilatación correcta, no está llevando la misma frecuencia de contracciones uterinas para expulsar ese cilindro fetal, con la dilatación uterina podemos caer en sufrimiento fetal, y podremos acabar teniendo problemas. Esa es la razón por la que siempre se coloca oxitóxicos junto con prostaglandinas. ¿Para qué? Para que ese cuello uterino dilate. ¿Por qué? Porque dilata inmediatamente, trabaja directamente sobre el colágeno y produce una dilatación del útero, puesto que de ninguna manera podríamos lograr una expulsión de ese cilindro, no una expulsión de ese feto, de una forma si no tenemos por donde el canal del parto, por donde debe salir, si no está dilatado en su punto. Y todas y cada uno de los movimientos que va haciendo el feto, desde que se encaja, que además, por eso la razón también, cuando dicen, no, es que viene de pie, viene podálico, un parto podálico. ¿Por qué? Porque puede plantear problemas. De hecho, ahí es donde se puede desestructurar, en muchos casos, en algún caso se desestructura el cilindro, y nos puede hacer eso del brazo en saludo militar, porque al hacer los movimientos, el especialista desde fuera, que los pretende, los tiene que hacer girando para ir colocando, se le puede desestructurar el cilindro, y al desestructurarse el cilindro
tenemos que entrar de urgencias, a lo mejor, en una cirugía, en una cesárea. ¿Dónde está contraindicada la oxitocina? Bueno, en principio, aquí dice que la oxitocina está contraindicada, por supuesto, en cesáreas previas. Y dice, yo no estoy personalmente y profesionalmente no estoy de acuerdo, dice, aunque una sola cesárea con sección baja no parece aumentar el riesgo de complicaciones en el embarazo siguiente. Bien, actualmente además está muy de moda el hecho de hacer cesárea. Desgraciadamente hay muchas mujeres que piden a sus ginecólogos, que piden a sus tocoginecólogos que les hagan cesárea directamente, de mano.